Saludos, mi nombre es Ginette Méndez Balbuena, soy estudiante de educación del primer ciclo de primaria en la Universidad Dominicana OIM. Mi matrícula es 18 EPDN 3001. En este momento trabajaré la materia Biología General, impartida por el profesor Eugenio Osoria Reyes. Este tema que trabajaremos en la primera unidad abarca todo lo relacionado con la biología como ciencia. Se hará un recorrido a través de las diferentes épocas, la relación de la biología con otras ciencias y cuáles ciencias son auxiliares de la biología. En ese mismo orden también abordaremos un poco en el trabajo acerca de lo que es el conocimiento empírico y científico y el concepto del método científico y sus fases. Historia de la biología como ciencia. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Este concepto fue creado a principios del siglo XIX por Jean-Baptiste Lamarck en Francia y Gottfried Treviranus en Alemania. Sin embargo, el estudio de los seres vivos data de la antigüedad. El surgimiento del estudio de la vida tiene sus orígenes en la antigua Grecia de la mano de Aristóteles, quien es considerado el primer naturalista. Desde entonces y por muchos siglos, las investigaciones sobre los seres vivos continuaron sin ser reconocidas por su estatus científico. Ya en el siglo XX, la biología fue denostada por el Círculo de Viena. La biología comenzó a ser vista como una ciencia respetable y autónoma. Muchos de estos cambios fueron propiciados por verdaderas revoluciones científicas, como la generada por el naturalista inglés Charles Darwin con la publicación de su libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en 1859. Es ampliamente aceptado en nuestros días que la llamada revolución científica de los siglos XVI y XVII, de la mano de Galileo, Descartes y Newton, constituyó el verdadero comienzo de lo que hoy se llama ciencia. Etapas de la biología. Se identifican tres etapas: la antigua, la moderna y la molecular. La antigua inicia en el 500 años antes de Cristo y en esta destaca las primeras ideas sobre el origen de la vida. Se describen las estructuras que forman parte de los animales y vegetales y surgen los campos de la botánica, zoología y taxonomía. La biología moderna inicia a mediados del siglo XVII. En esta destaca el estudio de las estructuras celulares y sus funciones. Surgen la teoría biogenética celular y la selección natural. Surge la microbiología, la genética y la evolución. Y la biología molecular inicia a partir del 1920. Destaca el estudio de las estructuras celulares y sus funciones a nivel molecular, avances en la genética y lo que conlleva la biología actual. En la biología moderna se investigó el papel de la sangre, las venas y las arterias. También el descubrimiento de los espermatozoides, las bacterias y la compleja diversidad de la vida microscópica. Relación de la biología con las otras ciencias. El objeto de la biología es el estudio de la diversidad biológica de la materia viva y más específicamente en su origen y evolución en todos los niveles y aspectos que se despliega, desde moléculas, genes hasta especies y ecosistemas. Las ciencias auxiliares de la biología son la química, ya que los seres vivos están constituidos por materia, por lo tanto de átomos y moléculas. La física, todas las leyes de la física se pueden aplicar a fenómenos naturales. La matemática, que es la aplicación de las relaciones numéricas en los fenómenos naturales. La geografía, que apoya la distribución y localización de zonas, climas, vegetación, etc. La historia. La biología maneja antecedentes históricos de la ciencia como leyes y teorías. La botánica estudia específicamente a las plantas en cuanto a su composición, función y comportamiento. Histología es la ciencia del estudio de los tejidos, órganos de los seres vivos que están constituidos por tejidos. La fisiología
apoya en explicar la funcionalidad de los seres vivos. La citología apoya en explicar la funcionalidad y estructura de las células. La paleontología, que es el estudio de los restos fósiles, la bioquímica, que es el estudio de las reacciones químicas de la vida, y la anatomía, que estudia la estructura de los órganos del cuerpo. El conocimiento empírico es el saber que se adquiere con el uso de los sentidos del ser humano, a partir de la observación o de la experimentación. Por ejemplo, cuando un científico toma datos a partir de un experimento o a partir de observaciones en la naturaleza, está obteniendo conocimiento empírico. Otro ejemplo de este tipo de conocimiento puede ser el proceso de aprendizaje de los distintos colores durante la niñez. El conocimiento científico se basa en la observación sistemática de la realidad, en su medición, en el análisis de sus propiedades y características y en la elaboración de hipótesis y su comprobación, en la formulación de las alternativas de acción o respuesta. El conocimiento científico es un conocimiento más acabado, más profundo, que se dirige al estudio de la esencia de la realidad, utilizado para ellos métodos propios de la actividad científica. El método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar las leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos. En el método científico se utiliza la observación para proponer una hipótesis, que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. Muchos de los descubrimientos que hoy conocemos partieron de una hipótesis que fue comprobada a través de este método. Es utilizado en la mayoría de las ciencias. Las fases del método científico son la observación, que hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender; la hipótesis, que se formula una idea que puede explicar lo observado; la experimentación, se lleva a cabo de diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis; y la teoría, que permite explicar la hipótesis más probable. Las conclusiones se extraen de la teoría previamente formuladas. Hasta aquí mi trabajo de investigación acerca de la historia de la biología como ciencia. Muchas gracias.